Il 3 ottobre scorso, sulla tomba di San Francesco El d'Assisi, 3 de octubre pasado, en la tumba de San Francisco en Asís, el Santo Padre firmó su encíclica sobre la fraternidad, Fratres Omnes, Fratelli Tutti. En poco tiempo su escrito ha despertado en muchos corazones la aspiración hacia este valor universal. Ha puesto de relieve las muchas heridas contra ella en el mundo de hoy. Ha indicado caminos para llegar a una fraternidad humana verdadera y justa. Y ha exhortado a todos, personas e instituciones, a trabajar por ella. La encíclica está idealmente a un público vastísimo. La encíclica está idealmente dirigida a un público amplísimo, dentro y fuera de la Iglesia. En la práctica, a toda la humanidad. Abarca muchas áreas de la vida, desde lo privado a lo público, desde lo religioso a lo social y a lo político. Dado su horizonte universal, con razón evita restringir el discurso a lo que es propio y exclusivo de los cristianos. Sin embargo, hacia el final de la encíclica hay un párrafo donde el fundamento evangélico de la fraternidad se resume en pocas pero vibrantes palabras. Dice: otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera, como vocación de todos. El misterio de la cruz que estamos celebrando nos obliga a centrarnos precisamente en este fundamento cristológico de la fraternidad, que fue inaugurado precisamente en la muerte de Cristo. En el Nuevo Testamento, hermano significa en el sentido primordial la persona nacida del mismo padre y de la madre. Se denomina hermanos en segundo lugar a los miembros del mismo pueblo y nación. Así Pablo dice que está dispuesto a convertirse en anatema, separado de Cristo en beneficio de sus hermanos según la carne, que son los israelitas. Está claro que en estos contextos, como en otros casos, hermanos indica a hombres y mujeres, hermanos y hermanas. En esta ampliación del horizonte se llega a llamar hermano a toda persona humana por el hecho de ser tal. Hermano es lo que la Biblia llama el prójimo. Quien no ama a su hermano significa quien no ama a su prójimo. Cuando Jesús dice todo lo que habéis hecho a uno solo de estos hermanos menores míos, me lo habéis hecho a mí, significa toda persona humana necesitada de ayuda. Pero junto a todos estos significados, en el Nuevo Testamento la palabra hermano indica cada vez más claramente una categoría particular de personas. Hermanos entre sí son los discípulos de Jesús, aquellos que acogen sus enseñanzas. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es para mí hermano, hermana y madre. En esta línea la Pascua marca una etapa nueva y decisiva. Gracias a ella, Cristo se convierte, dice Pablo, en el primogénito entre muchos hermanos. Los discípulos se vuelven hermanos en un sentido nuevo y muy profundo. Comparten no solo la enseñanza de Jesús, sino también su espíritu, su vida nueva como resucitado.
Es significativo que solo después de su resurrección por primera vez Jesús llama a sus discípulos directamente hermanos. Ve a mis hermanos, le dice a María Magdalena, y diles, subo a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quien santifica y los que son santificados, se lee en la carta a los Hebreos, provienen todos de un mismo origen. Por esto Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Después de la Pascua, este es el uso más común del término hermano. Indica al hermano de la fe, miembro de la comunidad cristiana. Hermanos de sangre, también una vez, pero en la sangre de Cristo. Esto hace que la fraternidad de Cristo sea algo único y trascendente en comparación con cualquier otro tipo de fraternidad, y se debe al hecho de que Cristo también es Dios. Esta no reemplaza a otros tipos de fraternidad basados en la familia, la nación o la raza, sino que los corona. Todos los seres humanos son hermanos en cuanto criaturas del mismo Dios y Padre. A esto la fe cristiana añade una segunda razón decisiva. Somos hermanos no solo a título de creación, sino también de redención. No solo porque todos tenemos el mismo Padre, sino porque todos tenemos al mismo hermano, Cristo, primogénito, entre muchos hermanos. A la luz de todo esto, venerables padres, hermanos y hermanas, ahora debemos hacer algunas reflexiones actuales. La fraternidad se construye empezando de cerca, artesanalmente, diría el Santo Padre, no con grandes esquemas, con metas ambiciosas y abstractas. Esto significa que la fraternidad universal comienza para nosotros con la fraternidad en la Iglesia Católica. Dejo de lado también por una vez el segundo círculo, que es la fraternidad entre todos los creyentes en Cristo, es decir, el ecumenismo. La fraternidad católica está herida. La túnica de Cristo ha sido desgarrada por las divisiones entre las iglesias. Pero lo que no es menos grave es que cada trozo de la túnica ha estado dividido a menudo a su vez en otros trozos. Hablo naturalmente del elemento humano de la misma, porque la verdadera túnica de Cristo, su cuerpo místico animado por el Espíritu Santo, nadie la podrá nunca herir. A los ojos de Dios, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y permanecerá como tal hasta el fin del mundo. Esto, sin embargo, no excusa nuestras divisiones, sino que las hace más culpables y debe impulsarnos con más fuerza para que las sanemos. ¿Cuál es la causa más común de las divisiones entre los católicos? No es el dogma, no son los sacramentos y los ministerios. Todas las cosas que por singular gracia de Dios guardamos íntegras y unánimes. Es la opción política, cuando toma ventaja sobre la religiosa y eclesial y defiende una ideología, olvidando del todo el sentido y el deber de la obediencia en la Iglesia. Esto en muchas partes del mundo es el verdadero factor de división, incluso si es silenciado o desdeñosamente negado. Esto quiere decir que el reino de este mundo se ha vuelto más importante en el propio corazón que el reino de Dios. Creo que todos estamos llamados a hacer sobre ello un serio examen de conciencia y a convertirnos.
Esta es por excelencia la obra de aquel cuyo nombre es Diabolos, es decir, el divisor, el enemigo que siembra cizaña, como Jesús lo define en su parábola. Debemos aprender del Evangelio y del ejemplo de Jesús. En torno a él había una fuerte polarización política. Había 4 partidos: los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotas. Jesús no se alineó con ninguno de ellos y resistió enérgicamente al intento de arrastrarlo a un lado o al otro. La primitiva comunidad cristiana lo siguió fielmente en esta elección. Este es un ejemplo especialmente para los pastores, que deben ser pastores de todo el rebaño, no solo de una parte de él. Por eso son los primeros en tener que hacer un examen serio de conciencia y preguntarse a dónde están llevando su rebaño, si a su lado o al lado de Jesús. El Concilio Vaticano II confía en particular a los laicos la tarea de poner en práctica en las diversas situaciones históricas las enseñanzas sociales, económicas y políticas del Evangelio, porque las hay, en elecciones políticas incluso diferentes, cuando sean respetuosas con los demás y pacíficas. Si hay un carisma especial o un don que la Iglesia Católica está llamada a cultivar para todas las iglesias, es precisamente la unidad. El reciente viaje del Santo Padre a Irak nos hizo sentir de primera mano lo que significa para quienes están oprimidos o han sobrevivido a guerras o persecuciones sentirse parte de un cuerpo universal con alguien que pueda hacer que el resto del mundo escuche su grito y reviva la esperanza. Una vez más, se ha cumplido el mandato de Cristo a Pedro: confirma a tus hermanos. A aquel que murió en la cruz para reunir a los hijos de Dios dispersos, elevamos en este día, con corazón contrito y espíritu humillado, la oración que la Iglesia le dirige en cada misa antes de la comunión. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.